Lo que la mente humana puede imaginar y creer, puede alcanzarlo, dijo Napoleon Hill, y aunque estas palabras suenan casi increíbles, muchas personas siguen atrapadas en deudas, inseguridad y miedo, esperando un milagro que transforme su vida sin dar un solo paso. Tal vez la contradicción está justo ahí, porque la mayoría espera sentirse lista antes de actuar, pero como descubrió Hill y como confirma la ciencia, no es la confianza la que genera la acción, sino que es la acción la que crea la confianza real. Hoy entenderás cómo adoptar la mentalidad de las personas exitosas puede transformar tu identidad, tus ingresos, tus decisiones y el rumbo de tu vida, y quizá descubras que tu nueva versión siempre estuvo dentro de ti, esperando permiso para nacer. La mayoría crece creyendo que algún día, casi como por magia, despertarán sintiéndose listos para pedir un aumento, iniciar un negocio o salir de una relación que terminó hace mucho tiempo. Pero ese día nunca llega. No llega porque la sensación de estar preparado no nace de la seguridad, nace del movimiento, y eso fue exactamente lo que descubrió Hill. Uno no se transforma pensando, deseando o esperando, sino actuando como la persona en la que desea convertirse. El cerebro es lógico y exige pruebas, pero las pruebas que acepta no son pensamientos sino comportamiento, y por eso tantas personas pasan años atrapadas en el ciclo de quiero hacerlo pero aún no me siento listo. La vida pasa en un instante mientras esperan un permiso interno que jamás llega, y quizá tú mismo lo has vivido cuando una idea, un curso o una conversación importante la pospusiste porque creías que necesitabas sentirte totalmente seguro primero. Pero si eres sincero contigo, reconocerás cuántas oportunidades perdiste por esperar demasiado. Y descubrirás que eso que llamas no estar listo no es más que miedo disfrazado. Miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a hacer el ridículo. Estos temores son muy comunes, pues estudios muestran que más de 7 de cada 10 personas sienten que no son lo suficientemente buenas para buscar lo que desean, y por eso permanecen exactamente en el mismo lugar. Pero el mundo no responde a lo que piensas de ti, responde a lo que haces, porque un empleado inseguro que actúa como si no tuviera valor pasa desapercibido, mientras que el mismo empleado, al hablar con claridad, vestirse con profesionalismo y presentar ideas con firmeza, es percibido de una forma totalmente diferente. No se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Simplemente empezó a comportarse como alguien que cree en sí mismo, y entonces los demás también comienzan a creer, porque el comportamiento genera percepción y la percepción abre oportunidades. Muchos interpretan esto como fingir hasta lograrlo, pero no es así. Fingir es mentirle a los demás, mientras que lo que enseñaba Hill y lo que confirma la psicología moderna es encarnar una versión más elevada de ti mismo para entrenar tu mente. No es falsedad, es preparación, y Muhammad Ali lo entendió a la perfección, porque antes de ser campeón, antes de la fama y antes de los reflectores, repetía para sí mismo, yo soy el más grande, y muchos pensaban que era arrogancia. Era pura programación mental. Él estaba construyendo una identidad tan firme que el mundo no tuvo más opción que reconocerla, igual que en aquel estudio clásico donde los investigadores descubrieron que las personas que se visten como si ya ocuparan el puesto deseado son vistas como más competentes, más seguras y con mejores resultados. La ropa no cambia a la persona, pero sí cambia la forma en que entra en un lugar, y eso modifica la respuesta del entorno. Es como activar un interruptor interno que dirige el comportamiento hacia la identidad que uno quiere asumir. La prueba más poderosa de este principio vino del propio Napoleon Hill en plena Gran Depresión, cuando estaba sin un solo centavo, endeudado, desacreditado y emocionalmente derrumbado. Habría sido fácil esconderse, encogerse o renunciar a su propia voz. Pero hizo lo contrario. Se puso su mejor ropa, levantó los hombros y comenzó a dar charlas gratuitas en la radio, aún sin tener ni un solo peso en el bolsillo. No actuó como un derrotado, sino como alguien que tenía algo valioso que compartir. Por ese acto tan simple, la gente empezó a verlo de otra manera. Su reputación resurgió.
Su confianza regresó y el entorno reaccionó a la postura que decidió adoptar. Fue precisamente esa etapa tan oscura de su vida la que abrió el camino para la creación de Piense y hágase rico, uno de los libros más influyentes de la historia. Imagina si Hill hubiera esperado sentirse listo. Imagina si se hubiera dicho algún día lo haré, pero ahora no tengo cabeza para eso. Probablemente el libro que transformó a millones de personas jamás habría existido, y eso nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Cuántas versiones extraordinarias de ti mismo han muerto porque esperaste sentirte diferente antes de actuar? Y si lo único que le falta a tu vida para avanzar no es más dinero, más tiempo, ni más valentía, sino simplemente la decisión de comportarte como alguien que cree en sí mismo. Haz una prueba sencilla mañana por la mañana. Pregúntate: si yo ya fuera mi versión más exitosa, ¿qué haría hoy? Y realiza una sola acción alineada con esa respuesta. Tal vez sea enviar un mensaje que has pospuesto, tal vez tomar una decisión que has evitado, o simplemente presentarte al mundo con una actitud distinta. Pequeñas acciones como esas parecen insignificantes en el momento, pero construyen una identidad completamente nueva. Así es como cambias lo que el mundo cree sobre ti, cambiando primero lo que tú crees de ti mismo. La mayoría de las personas vive en un estado de confusión disfrazado de movimiento. Se levantan temprano, trabajan todo el día, resuelven problemas y se van a dormir agotadas, pero aún así sienten que no avanzaron. Es como remar con todas tus fuerzas en un lago totalmente oscuro. Haces esfuerzo, te cansas, pero no tienes idea de hacia dónde vas, y eso ocurre porque les falta algo que Hill consideraba esencial: una claridad absoluta de lo que desean. No una claridad superficial, sino una clara, específica, medible y casi palpable. Sin eso, cualquier esfuerzo se desperdicia, y es sorprendente cómo responde la mayoría cuando alguien pregunta: ¿qué quieres de la vida? Las respuestas casi siempre son vagas. Quiero ser feliz, quiero ganar más dinero, quiero tener más libertad, quiero tener una vida mejor, pero sin detalles. Esas frases no significan nada. Y Hill decía: un deseo vago produce un resultado vago. Cuando dejas tu mente navegando en la niebla, no tiene combustible para trabajar a tu favor. Es como lanzar dardos con los ojos vendados. Tal vez la suerte te favorezca una sola vez, pero sin una dirección clara jamás podrás repetirlo. Mientras que cuando defines con precisión lo que deseas, tu mente se activa de inmediato, filtrando datos, detectando oportunidades y encontrando conexiones que antes ni siquiera notabas. La ciencia lo respalda, pues un estudio de la Universidad de California mostró que quienes escriben sus metas con claridad y las revisan con frecuencia tienen casi el doble de probabilidades de lograrlas en comparación con quienes solamente se quedan en pensamientos positivos. Escribir convierte lo difuso en un compromiso interno, haciendo que tu mente deje de tratarlo como un sueño lejano y lo asuma como un objetivo real que necesita cumplirse. Seguramente ya lo has vivido sin darte cuenta, como cuando decides comprar cierto automóvil y de pronto aparece por todas partes, o cuando aprendes una palabra nueva y empieza a surgir en conversaciones, videos y libros. Eso es tu sistema de activación reticular, la parte del cerebro que se enfoca en lo que tú consideras importante. Y ese mismo mecanismo fue el que ayudó a Wilma Rudolph a romper lo que parecía imposible. La niña que escuchó de los médicos que jamás volvería a caminar, se imaginaba corriendo, cruzando la meta y viviendo como una atleta mucho antes de que su cuerpo pudiera hacerlo. Ella no se sostenía solo en la esperanza, sino en una imagen mental nítida que guiaba cada práctica, cada esfuerzo y cada pequeño avance hasta que se convirtió en campeona olímpica, no por magia, sino por claridad convertida en acción. Este ejemplo demuestra que no es la intensidad del deseo lo que transforma tu vida, sino su calidad, porque mientras más detallado sea, más fuerza tiene, y mientras más específico resulte, más posible se vuelve. Napoleon Hill lo comprobó en carne propia al pasar décadas entrevistando a las figuras más influyentes de su época, impulsado por un propósito transparente, como cristal: reunir la filosofía del éxito y compartirla con el mundo. No sabía cuándo, ni cómo, ni quién lo apoyaría,
pero sí sabía exactamente qué estaba construyendo, y esa claridad le abrió las puertas a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, así como a Thomas Edison, Henry Ford y a cientos de otros colosos. La vida tiende a favorecer a quien pide con precisión, pero ahora toca verte a ti mismo y preguntarte qué deseas con exactitud, cuánto quieres ganar, para cuándo, qué estilo de vida quieres vivir, dónde deseas despertar dentro de 5 años, con quién y haciendo qué. Si no puedes responder con claridad, quizá estés viviendo en piloto automático, reaccionando a lo que ocurre, en lugar de construir tu camino, y esa sensación de trabajar mucho, pero avanzar poco, tal vez no sea falta de esfuerzo, sino de dirección. Cuando defines tu meta con lujo de detalle, todo empieza a alinearse. Ves oportunidades que antes pasaban desapercibidas, encuentras rutas que antes parecían inexistentes, y decides más rápido, porque ya sabes hacia dónde vas. La claridad no solo acelera el progreso, también reduce de manera drástica la ansiedad, porque la duda se debilita cuando el objetivo se vuelve nítido y muchos de tus miedos existen simplemente porque tu mente no sabe qué futuro debe proteger. Por eso imagina tu futuro ideal con la mayor precisión posible. La hora en que despiertas, el entorno en el que vives, el trabajo que realizas, el monto que hay en tu cuenta bancaria, las experiencias que disfrutas y las personas con las que compartes tu vida. Pues mientras más detalles, más fuerte se vuelve tu brújula interna, y la claridad convierte un camino incierto en un mapa confiable. Cuando tienes una guía, ya no dependes de la suerte, porque comienzas a crear tu propio camino al escribir tu objetivo principal, como si fuera un contrato con tu futuro, usando una sola cifra clara, un plazo definido y una razón poderosa que enciende tu motivación interna. Como decía Hill, un deseo ardiente necesita una forma o se desvanece, y cuando le das estructura a tu anhelo, la vida se vuelve más ligera, más lógica y más intencional, porque la claridad separa a quienes solo reaccionan de quienes realmente construyen su propio destino. Esa es la diferencia entre seguir soñando despierto y despertar para realizar tus metas, y toda persona que sueña en grande enfrenta un punto donde parece que todo se derrumba. A la vez el entusiasmo inicial desaparece, los resultados no llegan y las opiniones contrarias se vuelven más pesadas. En ese instante, la mente crea la historia más peligrosa: tal vez esto no es para mí. Y es justo ahí donde la mayoría se rinde, no por debilidad, sino porque han sido condicionados a creer que el camino correcto debe ser fácil, rápido y lleno de validación externa. Pero Hill descubrió algo que la ciencia hoy confirma: los avances más grandes suceden después de la etapa en la que piensas en renunciar, porque el último tramo de la subida exige más aliento, no porque estés lejos de la cima, sino porque estás a punto de llegar. Los obstáculos no son señales para detenerte, sino filtros naturales que separan a quienes solo desean de quienes están comprometidos de verdad, porque la vida siempre prueba y pregunta: ¿de verdad quieres esto? Y esa respuesta no se da con palabras, sino con conducta. La persona que sigue avanzando sin garantías demuestra al mundo y a su propia mente que su sueño no es opcional, es una decisión, y decisiones así generan resultados porque crean constancia, y la constancia convierte la confianza en impulso. Pero cuando estás en medio de la tormenta, es difícil verlo. El miedo aparece: miedo a fallar otra vez, miedo a perder tiempo, miedo a escuchar, te lo dije, y estos temores son tan comunes que la psicología positiva afirma que la resiliencia pesa más para el éxito a largo plazo que el talento, la inteligencia o la formación. Las personas persistentes acumulan experiencia que con el tiempo supera cualquier habilidad innata, crecen con los errores, aprenden con las caídas, y mientras muchos se detienen pensando esto no es para mí, los resilientes descubren que estaban a un solo paso de algo más grande. En momentos así, tu mente comienza a mentirte diciendo: no sirve nada, nada funciona, nada cambia. Pero la verdad es que muchas veces no estás detenido por falta de progreso, sino porque aún no has acumulado lo suficiente para romper el siguiente nivel. La persistencia funciona como empujar un auto descompuesto. Al principio requiere una fuerza enorme, parece que nada se mueve,
pero después de unos centímetros aparece el movimiento, y tras unos metros te das cuenta de que ya estás avanzando. La mayoría se rinde precisamente en esos primeros centímetros, cuando parece que nada sucede, sin notar que el progreso más importante es invisible. Y otra trampa común es confundir persistencia con repetir el mismo error, porque persistir no es terquedad. La persistencia es adaptación, ajustar el rumbo sin cambiar el destino, caer y levantarte, pero levantarte distinto, más consciente, más fuerte y más estratega, porque cada caída enseña algo que el éxito jamás enseña. Si escuchas con atención, descubres que los obstáculos no aparecen para detenerte, sino para prepararte, porque la persistencia es una decisión diaria, un compromiso silencioso conmigo. Estoy cansado, pero avanzo con dudas. Pero sigo avanzando, tropiezo. Pero continúo, porque cada dificultad se transforma en una señal de que estás en el camino correcto, ya que los caminos verdaderamente importantes jamás son sencillos y exigen una transformación que solo ocurre cuando decides ir más allá de tus límites emocionales, mentales y físicos. Quizá estés justamente en ese momento ahora, quizá sientes que llevas muchísimo tiempo intentando y nada cambia y tu mente te susurra que ya no vale la pena, pero ¿y si fuera ahora exactamente cuando más necesitas insistir? ¿Y si todo lo que siempre has deseado está del otro lado del capítulo que estás viviendo hoy? Por eso, en estos instantes, no debes detenerte, porque cuando piensas en rendirte, estás más cerca que nunca de convertirte en la persona que siempre has querido ser. Persistir es cruzar esa línea invisible que separa a quienes sueñan de quienes conquistan, y la fe en uno mismo es la fuerza silenciosa que distingue a los que logran de los que solo esperan. No es algo visible ni algo que otros reconocen de inmediato, y muchas veces ni siquiera tú percibes que se está formando. Es una convicción interna que crece en la oscuridad, cuando nadie te aplaude, cuando los resultados no llegan, y cuando incluso tu propia mente cuestiona tus decisiones. Napoleon Hill decía que la fe es el elixir eterno que da vida a las ideas, y esa metáfora es completamente precisa, porque quien confía en sí mismo actúa antes de ver, actúa antes de tener, actúa antes de ser reconocido. Y es justamente esa acción la que moldea la realidad. Sin embargo, muchas personas confunden la fe con la sensación, creen que primero deben sentir seguridad para iniciar. En verdad, la fe es la capacidad de avanzar aún con el corazón acelerado, las manos temblorosas y la incertidumbre gritando dentro de la cabeza. La fe no es ausencia de miedo. La fe es movimiento a pesar de él, y eso lo cambia todo, porque el miedo siempre existe, sobre todo cuando se trata de dar un paso hacia algo grande. El miedo a fallar, el miedo a ser rechazado, el miedo a ser visto intentando, y muchas personas nunca logran algo significativo por una sola razón: permiten que el miedo hable más fuerte que su propia voz. Y aquí entra algo fascinante que confirma la neurociencia moderna. El cerebro no distingue con precisión lo que es real de lo que es profundamente imaginado. Cuando visualizas un escenario con emoción, tu cerebro crea conexiones y libera sustancias químicas como si realmente estuvieras viviéndolo. Por eso los atletas de alto rendimiento usan visualización antes de competir. Ensayan mentalmente la victoria tantas veces que cuando llega el momento real, el cuerpo ya conoce el camino. La mente entrenó la realidad antes de que la realidad existiera. Napoleon Hill entendió esto décadas antes, cuando escribió sobre la importancia de alimentar el subconsciente con imágenes de lo que uno desea alcanzar. Él sabía que cuando la mente acepta algo como posible, el cuerpo encuentra la forma de hacerlo real, pero ningún ejemplo externo supera la fuerza de lo que Hill vivió en carne propia. Hubo largos periodos en los que no tenía dinero, ni apoyo, ni editor, ni pruebas de que su trabajo funcionaría. Su familia sufría, las deudas crecían y la crítica lo rodeaba. Y aún así él escribía, estudiaba y persistía, construyendo dentro de sí una fe tan profunda que se convirtió en lo único que no se había derrumbado. Y cuando le preguntaron por qué seguía adelante sin resultados, él respondió: porque eso es quien soy.
Esa frase revela el verdadero significado de la fe. No depende del entorno, depende de la identidad. La fe no se basa en lo que ves. La manera en que te ves no depende de lo que otros digan de ti, sino de lo que tú decides creer profundamente sobre quién eres. Y quizá ahora entiendes por qué tantas personas permanecen atrapadas en ciclos interminables de frustración. Muchos esperan una confirmación externa, un cumplido, un resultado, una señal para empezar a confiar en sí mismos, aunque el orden verdadero es lo contrario, porque el mundo solo cree en ti después de que tú crees primero. Cuando caminas con esa convicción silenciosa pero firme, tus gestos cambian, tu postura se transforma y tus decisiones adquieren otra fuerza, revelando caminos que antes no podías ver. Comienzas a decir sí a lo que antes te asustaba y dices no a lo que drenaba tu energía, y de pronto tu vida entera empieza a alinearse de una manera nueva. La fe en ti mismo reorganiza tu mundo desde dentro hacia afuera, y al recordar cuántas veces renunciaste porque nadie creyó en ti, descubres cuántas veces dudaste de tu propio valor. Quizá pasaste todo ese tiempo esperando que la vida te respaldara primero, aunque eras tú quien necesitaba dar ese paso interno sin garantías, solo con una decisión. Necesitas valor para decirte aún sin pruebas, creo que puedo, y esa afirmación construye una identidad nueva que poco a poco hace que todo lo que te rodea se acomode. Por eso la práctica diaria de creer en ti tiene tanto poder, porque las afirmaciones no son autoayuda vacía, sino programación mental, y visualizar no es fantasía, sino un ensayo consciente. Cada afirmación que haces siembra una semilla en tu mente profunda, y cada imagen del futuro que deseas fortalece esas raíces hasta que tus emociones, tus decisiones y tus acciones coinciden con la identidad que estás formando. El mundo dudará de ti, las personas sin intención proyectarán sus miedos sobre tus sueños, e incluso tú mismo tendrás días en los que vacilarás. Pero la fe genuina permanece. Cuando todo parece ir en contra, no necesita aplausos, ni condiciones perfectas, ni resultados inmediatos, solo tu voluntad de seguir avanzando. No es un talento extraordinario, ni la suerte, ni el momento perfecto lo que transforma una vida, sino esa fe silenciosa y casi terca que te empuja a continuar aun cuando nada promete salir bien. Cuando actúas desde esa certeza interna, la realidad termina por ajustarse y acomodarse a la persona que ya eres por dentro, convirtiendo la fe en la fuerza que cambia tu destino. La transformación no inicia afuera, sino dentro de ti cuando decides moverte sin sentirte listo, cuando defines tu rumbo y cuando sigues adelante, aún en los momentos en que quisieras rendirte. Creer en ti sin ninguna garantía es el núcleo de la mentalidad de quienes triunfan, y si has llegado hasta aquí es porque una parte de ti ya despertó y sabe que merece más de lo que ha vivido. Una parte de ti desea crecer, salir del mismo ciclo y avanzar, porque este viaje no termina aquí, solo está tomando más fuerza para llevarte aún más lejos. El siguiente video ya está apareciendo en tu pantalla y es el paso natural que sigue. Cada video es un escalón y en el próximo te convertirás en una versión ligeramente mejor que la de hoy. Gracias por caminar conmigo hasta este punto y te espero en el siguiente video para que sigamos creciendo juntos.